Buenos días, amados hermanos, hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos aquí a la Iglesia San Pablo, a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, aquí en la ciudad de Aurora. Qué gusto que está con nosotros en esta mañana. Me da alegría saber, porque creo que cada domingo es importante, es algo que nos motiva a reunirnos ahora en esta nueva experiencia en los hogares, para que ustedes se unan a nosotros para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuchar su palabra, alimentarnos, prepararnos, porque vivimos en una constante lucha, en una batalla campal, como dice la Biblia, con nuestro enemigo, el destructor de las almas. Pero ¿qué le parece entonces si me acompaña en honor a la palabra de Dios, como lo hacemos todos los domingos aquí en la iglesia? Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Y eso es algo que siempre vamos a enfatizar aquí en la iglesia San Pablo, que nuestra vida, nuestra fe es movida a través de las Santas Escrituras. De eso vamos a hablar hoy. Y quiero que me acompañe, que esté conmigo en lo que voy a compartir, porque este es un sermón que lo voy a poner en dos partes. Hoy comenzamos la primera parte y ahorita ya sabe el título, también se lo voy a explicar en unos segundos. Y es que debemos de conocer y entender que la estrategia más grande para vencer a su enemigo o al enemigo es conocerlo. Cuando escuché esta frase, lo escuché en un comentario de algunos generales de este país y de la historia, que para vencer en sus guerras tenían que conocer a sus enemigos o al enemigo de ellos. Lo que queremos en esta mañana, lo que quiero hacer es que reconozcamos que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, como dice la Biblia, el diablo, para poder luchar mejor contra esos ataques de ese mundo oscuro, es necesario conocerlo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es el mayor engaño del diablo que le ha dado a la humanidad? ¿Cuál es el mayor truco del que nuestro enemigo ha convencido a tanta gente? Es convencer a la gente de que él no existe. Sí, espero que entienda que el diablo es real y que el diablo no es un tipo pequeño por ahí, travieso, vestido de rojo, con una colita, un rabo, una horquilla en la mano, y cuernos y cuanto lo hayan descrito dibujantes en la historia. De ninguna manera. Cada día se libra una batalla espiritual entre el bien y las fuerzas del mal. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Él es verdad. El diablo es el padre de la mentira, y así lo dice la Biblia. Y así quiero que en esta mañana usted esté escuchando este mensaje para conocer las artimañas de nuestro enemigo y estar preparados día tras día con el poder de la palabra de Dios. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Y el diablo, la Biblia lo identifica como el padre de la mentira. Vino a traer muerte, robar, matar y destruir. Si Jesús es vida y Dios es vida, el enemigo quiere traer destrucción. La Biblia nos enseña que por eso nuestra lucha no es contra personas, no es contra gente. En otras palabras, amados hermanos, usted no está en una lucha contra su suegra. Usted no está en una lucha contra su jefe en el trabajo o contra sus compañeros de trabajo. Usted no está luchando, su lucha no es contra personas. La Biblia es clara y dice: la batalla que libramos no es contra gente, hueso o carne, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Efesios 6:12. Si esto es así como la Biblia lo dice, déjeme entonces darle el trasfondo histórico de cómo conocer a este enemigo. Sabemos y lo conocemos en la Escritura que Dios creó todas las cosas. También creó a los ángeles y arcángeles. Creó al arcángel Gabriel, Miguel y a Lucifer también. Un ángel que adoraba a Dios. Su trabajo era rendir culto y alabanza al Señor. Pero aquí la Biblia nos narra y nos enseña el carácter ahora de este ser que Dios le había puesto y le había dado todo honor y toda aún privilegios y honra. Mire Ezequiel capítulo 28 versículo 17 dice: era tanta la hermosura que tu corazón se envaneció, el corazón del diablo. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por la tierra. O sea, Lucifer llegó a querer tener la misma gloria de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10:18 dice lo siguiente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso es que la gloria de Dios no se comparte, es de Él solamente. La pregunta hacia usted y hacia mí: ¿nos importa esto? ¿Debemos saber esto? Sí. Porque lo necesitamos y necesitamos entender que usted y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y el diablo está enfocado a destruir, a aniquilar esa imagen de Dios a usted y a mí. No es mortificar nuestra vida, es destruir, porque fuimos creados nosotros a la imagen y semejanza de Dios. El asunto no es cuándo vendrá el ataque. La Biblia dice que nuestra lucha es allí, permanente. Por eso he titulado a este sermón: cuando el diablo tira piedras, esconde la mano. Sí, porque eso es lo que siempre ha querido hacer: engañar. El adversario nuestro, su enemigo, tratará por cualquier medio que usted no quiera o no pueda escuchar este mensaje. Siempre hará cualquier cosa para interrumpir que escuchemos la palabra de Dios. Y hará el próximo domingo lo mismo, al menos que usted se pare en el nombre de Cristo y diga: no, nada me separará de escuchar la palabra de Dios. Me encantan las palabras del reformador Martín Lutero, que dijo una vez: toda la astucia del diablo se ejerce al tratar de arrancarnos la palabra. Ese es el objetivo. Por eso es diablo, tramposo, destructor. Hay tres palabras que lo identifican: engañador, acusador, destructor. Por eso, amados hermanos, en esta mañana comencemos como conociendo ese carácter del enemigo, para poder nosotros entender aún dónde estamos. Él es engañador. La Biblia sí lo conoce. Miren lo que dice el mismo Señor. El Señor Jesucristo revela el carácter de Satanás. Y si el Señor Jesucristo lo reveló, es para que usted y yo lo conozcamos y estemos alerta y pendiente de dónde vienen todos esos ataques o mentiras. Juan 8:44 dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con todos los deseos de su padre. Jesús hablándole a aquellos fariseos, quien desde el principio ha sido homicida.
no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Y continúa nuestro texto diciendo: cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, o sea, él es mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Alguien preguntó una vez: ¿y cómo sé yo que el diablo está mintiendo? Alguien dijo: porque sus labios se mueven, porque no hay nada de verdad en este ser, nada de verdad. Mire, regresemos por unos momentitos al jardín del Edén, allá al principio de la creación, allá donde dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas, todo. El cielo, la tierra, los animales, todo, al hombre y a la mujer. Y miren la primera estrategia del diablo. Cuando se acercó Eva a aquel árbol, atacó inmediatamente a la creación de Dios con estas palabras. Casi lo dice así: atacó la autoridad de la palabra de Dios. Sí, Satanás pudo atacar esa autoridad. Tuvo ese mal, eso de él, de distorsionar, de querer decirlo para engañar lo que Dios ya había dicho, distorsionar esa autoridad de la palabra de Dios. Él pudo haber usado otra estrategia. Satanás pudo haber usado otra manera para atacar a Eva, para alejarla de Dios, de lo que Dios ya había hablado. Le pudo haber dicho: Eva, ¿sabes que realmente Adán no te ama? Pudo haber atacado sus sentimientos. Está muy cansado de oír lo mismo y lo mismo de tus sentimientos, y que todo el tiempo te estás quejando. Por eso él quiere estar con sus amigos, Eva. Él quiere salir, él quiere ir allá al sótano, estar solo allá en el basement o en su cueva. ¿No te das cuenta? ¿O sabes, Eva, que a él le gustaba más cuando estaba solo y tenía tiempo para andar con los animales ahí, presumiendo con el león, con el tigre, a caballo? Ahora no, ahora tiene que hacer actividades en la casa. Eva, yo creo que Adán está celoso de ti, porque a él le salen pelos en la cara y a ti no, y tu piel es más suave. ¿Sabes qué, Eva? Lo oí decir que quiere recuperar su costilla. Pero ¿qué es lo que hizo esta serpiente? Como dice la Biblia, atacó la palabra de Dios. Atacó la palabra de Dios. Y lo hizo de dos formas. Y quiero que esté conmigo. Diga: pastor, estoy con usted. Escuche lo que le voy a decir. Número uno, cuando atacó la palabra de Dios, cuestionó la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? Note el texto de Génesis 3, capítulo 1. La serpiente, ponga atención, la serpiente era el animal más astuto, dice la Biblia, de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Note el tono, note la actitud. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman del huerto. La tentación comienza, amados hermanos, cuando el enemigo siembra en el corazón de la mujer, aquí de Eva, la desconfianza hacia el amor de Dios. Si Dios es amor,
Le sugiere el tentador en otras palabras: ¿por qué entonces les prohíbe comer de los frutos de los árboles de este jardín? ¿Será que Dios no quiere que ustedes conozcan más de Él? Mire cómo cambia la verdad de la palabra de Dios. Esa táctica, la táctica favorita del tentador o engañador, es hallar el modo de sembrar en nosotros esa desconfianza hacia la palabra de Dios. Cuando comenzamos a desconfiar de la palabra de Dios, estamos entonces a un paso de caer en el pecado de la incredulidad, porque la Biblia dice que esta es la verdad. Y el enemigo va a tratar de distorsionar esa verdad. Por eso, amados hermanos, la incredulidad es el comienzo del pecado. La incredulidad es, de hecho, la raíz y la base del pecado. Eso es lo que el diablo ha querido y ha plantado en la humanidad. Que no creamos lo que Dios dice. Es su arma poderosa, es cuestionar la palabra del Señor. Note lo siguiente: el engañador no negó que Dios había hablado. Él cuestionó lo que Dios dijo. Con que Dios les ha dicho. Él cuestiona la palabra de Dios. Y esto es lo que hace hoy el enemigo, el diablo. Intentará cuestionar y plantar en usted la semilla de la duda. Lo ha hecho en muchas personas. ¿De verdad crees que la Biblia es la palabra de Dios? Cama, tú eres más inteligente que eso para creer eso. Tú no eres tan ingenuo para pensar que hubo un creador y de la nada todo salió. Oye, Dios realmente no quiso decir eso, no para ti, no para ahora que vives en este siglo y estás en el 2021. No, eso era para la gente de antes. Hoy todo se prueba con la ciencia. Y esta ciencia es visible. Sí, hay que aceptar lo bueno de la religión. Está bien para algunos, por lo menos se portarán bien. Es un estilo de vida, déjenlos tranquilos. Recuerda que son religiosos para que no sean problemáticos. Se esconden detrás de las fachadas de la fe. Está bien. Esa es la manera de pensar de muchas personas hoy en día. La religión aquí, la política acá, el Estado allá. No, hay que separar las cosas. Como, déjalos. Eso es lo que ha hecho el enemigo, el diablo. Querer poner las cosas o lo que huele a Dios a un lado. A otros los ataca directamente, los tiene acabados. Pero a muchas personas que su fe es muy poquita y no escudriñan la Biblia, ay, no hagas caso de la Biblia. Es libro de hombres. Así, de esa manera. Si Dios es tan bueno y te ama, ¿por qué no te deja hacer lo que quieras? Eres libre, tienes libre albedrío, haz lo que quieras. Mire cómo trabaja el enemigo. Porque hay tanta maldad en el mundo. Mira, si hay un Dios, porque hay tanta maldad. Frase común en muchas personas, tratando de justificar, el enemigo tratando de torcer la verdad todo el tiempo. Él cuestiona la palabra de Dios y él te hace cuestionar la palabra de Dios. Permítame mostrárselo una vez más con la escritura. ¿Por qué cuestiona? Antes de este capítulo 3, obviamente, en el capítulo 2 de Génesis, especialmente el versículo 16 y 17, miren lo que Dios le dice a Adán antes de
hacer a Eva. Dice la palabra lo siguiente. Y Dios, note, lea conmigo, palabra de Dios, no es mía. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden antes de que cayesen en pecado. O sea, Dios sabe que el hombre necesita fronteras, líneas, ley. Dice, puedes comer, dice el Señor, de todo árbol del huerto. Note, puedes comer de todo árbol del huerto. En otras versiones dice, eres libre para comer de todo árbol del huerto. Versículo 17, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. No, note la palabra de Dios. Puedes comer. Adán, Eva son libres, pueden comer de todo menos de ese árbol. Dios nos ha dado su imagen y nos creó a su imagen y nos dio independencia, nos dio esa libertad. Pueden comer, pero no obstante, no se trata de una independencia total. Dios nos ha creado para ser portadores de su imagen. Todo es de ustedes. Yo lo hice para ustedes, pero ese árbol no. Son libres. Ustedes son portadores de mi imagen. Los hice a imagen y semejanza. Son el templo del Espíritu Santo y espejo que refleja la gloria de Dios. Dios nos ha creado para compartir su amor y sus bendiciones con toda la creación. Estamos ligados a Él, como dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Sí me entiende, congregación? ¿Sí me entiende, hermanos? Somos del Señor, no del enemigo. Fuimos creados para Él. Somos libres para Él, no libres para el pecado, no libres para tomar las decisiones erróneas y sin sentido. Puedes comer libremente. Diga, soy libre. Podemos comer libremente. Lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Somos libres. Diga, somos libres. Por eso la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En ningún momento el Señor vino a humillarnos o a destruirnos. No, al contrario, desde la creación nos dio su carácter de libertad. Come de ese árbol, come de aquel, Adán, come de aquel, come de todos. Esto es tuyo, todo lo hice para ti, menos de aquel árbol. Te quiero tanto y te he bendecido y te he hecho libre, pero no puedes comer. Tienes que vivir sujeto a mi palabra. Es lo único que te pido. Por eso, amados hermanos, cuando comienzas a cuestionar la bondad de Dios, entonces es fácil desobedecer la voluntad de Dios. Escríbalo. No lo olvide. Cuando comienzas a cuestionar la bondad de Dios, entonces es fácil desobedecer la voluntad. Con que Dios dijo que no lo hagas. Desde el momento que Satanás cuestionó la autoridad de la palabra de Dios, ella comenzó a dudar. ¿Es realmente Dios bueno? Interesante. La segunda cosa que hizo el engañador fue la siguiente: tergiversar la palabra de Dios, o sea, torcer la palabra de Dios, darle otro sentido a la palabra de Dios.
Mira la respuesta de Eva a Satanás. Dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Versículo 3 dice: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol. Note, amado hermano, que ella no menciona aquí, ni dijo aquí: podemos comer de todos los árboles. No dijo: somos libres. Agregó otra palabra: ni lo toques. Dios no dijo que no tocara, ella lo menciona: no tocarlo. Luego continúa: de lo contrario morirán. Interesante. Ya una vez escuchando al diablo, una vez escuchando al enemigo, hasta la palabra del Señor que nos había dicho nos hace torcerla. Como gente dice por ahí: ay, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Hermano, pídale perdón a Dios si usted dice eso. Eso no existe en la Biblia. Dios no necesita su ayuda. Eso es torcer la palabra del Señor. Dios es suficientemente poderoso y capaz de hacer todo lo que Él quiera sin usted. Esa es una excusa para no conocer la necesidad que tenemos de Dios totalmente. Por eso el versículo 4 continúa diciendo, note: pero la serpiente le dijo a la mujer, Satanás le dijo a la mujer: ay, no es cierto. No es cierto, no vas a morir. Mire, negando ya la palabra de Dios. Dios dice: el día que comas vas a morir. La serpiente dice: oh, no vas a morir. Ahora está contradiciendo lo que Dios dijo. Versículo 5: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. Dios nunca dijo eso. Y llegarán a ser como Dios. Dios nunca dijo eso. Conocedores del bien y del mal. Mire cómo tuerce, cómo cambia la palabra del Señor. Saben que eso es exactamente lo que Satanás quería lograr. Él quería ser como Dios. Quería los atributos de Dios. Lo que es interesante es la forma en que Él tuerce, cambia la palabra de Dios. Dar una interpretación falsa y errónea a la palabra que Dios ya había dicho. Recuerde que Eva, la mujer, y Adán, una vez más, fueron creados a la imagen de Dios. Ella era un reflejo del corazón de Dios. Y esto es exactamente lo que hace hoy el maligno. Una y otra vez viene a nosotros con toda su artillería para tergiversar o torcer la palabra de Dios. Siempre va a buscar excusas para que usted no crea lo que dice la Escritura. Oh, si Dios es amor. Dios es amor, qué bueno. Él es verdad, lo dice en un tono así. Y luego lo tuerce. Oh, Dios entiende que por lo que estás pasando, porque Él es amor. Ve y consulta ya para que te diga en tu futuro: Él es amor, Él te quiere. Haz lo que quieras, eres libre. Como sea, la Biblia dice que también no puedes juzgar a los demás. Eres libre de hacer lo que quieras. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Tu vida, eres dueño de tu vida. Además, si cometes un pecado, Él te puede perdonar. Así que puedes hacer lo que tú quieras todo el tiempo. Eso es lo que el enemigo le dice a las personas en la mente. Recuerda que Dios quiere que seas feliz. Eso es lo más importante. Sé feliz y deja ser feliz. Así dice el mundo. Esa es la torcedura. Esa es tergiversar la palabra de Dios.
Dios no está en contra que usted sea feliz. Yo soy feliz, pero no tengo que ser feliz negando la Escritura. No tengo que ser feliz cerrando la Escritura. Soy feliz porque la palabra del Señor me anima. Es la palabra del Señor que trae vida a mi vida. Por eso soy feliz. No porque el mundo define felicidad como lo que quiera. Yo defino gozo porque la Biblia así lo dice. Amén. Diga, soy feliz porque Cristo lo dice. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso Satanás, escuche lo que le voy a decir, el enemigo le sugiere aquí a Eva ahora que Dios en realidad no sería capaz de castigar a nadie con la muerte. Oh, no van a morir. Él no quiso decir eso. Cuando coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, ustedes no van a morir. Al contrario, van a saber más. Y así la mujer comienza a vacilar. Adán comienza a vacilar. Ponen ahora su confianza en la voz del diablo. Tenía la piedra en su mano, se la lanza con la duda a ellos, cuestiona la palabra de Dios y dice, no es cierto. Por eso Martín Lutero dijo en una ocasión, no solo las promesas de Dios, sino también sus amenazas requieren fe. Debemos de tener fe en la palabra de Dios. Ay, Diosito, tú eres bueno. Y a todos nos quieren su gloria. Ay, Diosito es bueno. No necesitamos escuchar la palabra de Dios. No necesitamos leer la Biblia. Él es bueno. Como quiera, todos los caminos te llevan al cielo. No es cierto. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ay, no te sientas mal. 4 Padres Nuestros y ya estás hecho con Dios. No, no es así. La Biblia no enseña nada de eso. Lo que Satanás ha logrado es poner esa mentira, esa duda en el ser humano. Que Dios es incapaz de castigar las infracciones de la ley y dejar a sus hijos a la deriva. Quiso enredar en la cabeza de Adán y Eva la palabra de Dios, distorsionando esas promesas. Por eso antes de comer el fruto que Dios había dicho no lo hagas, ya habían pecado al escuchar la voz del diablo. Así es el tentador. Así vino con Jesucristo. Recuerden el Evangelio de Mateo capítulo 4. Intentó persuadir al Señor Jesús. Intentó tentarlo para que cayese en las mentiras de él. Ahora tenía aquí a Adán y a Eva en su corazón. Ya había puesto la semilla de la incredulidad y engañó a ellos con esa mentira perniciosa. Serán como Dios, los se van a elevar. Yo quise, dice Satanás, elevarme, pero ustedes van a ser más elevados. Recuerda la semana pasada del orgullo. El orgullo siempre quiere elevarnos. Serán como Dios. Tendrán la capacidad de hacer cosas que jamás el hombre haya pensado. Serán como Dios. Puedes decidir todo lo que quieras. Génesis 3:5. No morirán, dice el enemigo. Es más, se le van a abrir hasta los ojos. Sí, y eso es lo que hace el pecado. Y el día del juicio final se le van a abrir muchos los ojos a muchas personas delante del trono de Dios que toda una vida pensaron que su filosofía de vida, su interpretación de la vida y que la Biblia es un libro más secundario por ahí, se le van a abrir los ojos. Ahí dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Dios el Creador, sí, nos había dado esa libertad en el jardín. Pueden comer, dijo, de todo, no de ese árbol.
determinar, escuche lo que le voy a decir, determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, no es permitido. No es permitido. Solamente el Creador, solamente Dios tiene tal derecho y tal autoridad de saber lo bueno y lo malo. Pero Satanás puso en la mente del ser humano: conocerás, sabrás lo bueno y lo malo, y serás como Dios. El hombre tiene la libertad, sí. Tiene la libertad hasta de decidir dónde va a vivir, qué va a comer y qué se va a vestir. Muchas cosas Dios nos ha dado esa libertad, pero no puede tener libertad en decidir qué es lo bueno y lo malo. ¿Sabe que la Biblia dice que los hombres a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? ¿Se da cuenta por qué no sabemos nosotros? Por eso Jesús dice en Marcos 10:18: no hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Él sabe lo bueno y lo malo. El enemigo ha querido plantar una información que no nos corresponde. Podemos saber que esta comida es buena, esta es mala. Puedo saber que esto me puede causar algo daño, esto no. Pero no en las cosas de Dios. Eso le corresponde a Dios. Recordemos, amados hermanos, lo siguiente: que somos creados a la imagen de Dios. Como tal, es un espejo, pero no somos una réplica de Dios. No tenemos esa autoridad. Aunque el diablo nos las quiera decir que la tenemos, soy dueño de mí mismo y puedo tomar todas mis decisiones. No es cierto, porque al final de la vida se tiene que enfrentar a su Creador. Crea en Él o no crea en Él. No olvide que la distinción entre el Creador y lo creado es bastante grande. Recuerde que el diablo es experto en torcer la verdad. Por eso, para entender qué es la salvación, entonces es necesario entender antes este punto importantísimo, que la esencia del pecado es la incredulidad, y lo opuesto al pecado es la fe. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y tenía buen aspecto, dice la Biblia, y era deseable, y dio a su esposo. Génesis 3:6. Ella se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. El diablo le dijo: ahora verán, sus ojos serán abiertos. Anduvo ahora por vista y no por fe. Por eso la fe tiene que reemplazar la arrogancia de la vista. No se anda por vista, sino por fe. Diga: la fe tiene que reemplazar la arrogancia de la vista. ¿No se ha dado cuenta que el mundo es muy de solo ver cosas y no de escudriñar la palabra de Dios? No podemos seguir viviendo así, amados hermanos. El diablo ha plantado en las personas por los siglos a que crean que lo opuesto al pecado es la rectitud. Sí, puede ser bueno y recto, puede ser bueno y una persona de cordura. No necesitas fe para ser así. Y no es así, amados. No es lo que la Biblia enseña. Por eso la ausencia de la verdadera fe, la ausencia de esa fe, es la apertura a los demás pecados, a los males, a los vicios, al desorden en la vida del ser humano, a la incredulidad misma. Por eso
Dios no se equivocó cuando nos dio los 10 mandamientos y se los dio a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Diga, no tendré dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Solo así entenderemos la salvación que Cristo efectuó por nosotros. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ponga atención a esto. Usted y yo estamos, como dije al principio de este mensaje, bajo ataque. Estamos en alerta de guerra, sí. El maligno viene tras de usted, tras de su familia, detrás de sus finanzas, para destruirlo a usted, destruirle físicamente, quizás destruir también a sus hijos. Usted y yo estamos bajo ese ataque constante. La Biblia dice que el ladrón vino a robar, el diablo vino a robar como un ladrón, a destruir, a matar. No se le da tregua a Satanás. No se negocia con él, no se establece conversación con él como lo hizo Eva. No se puede dialogar con él. Viene a robar, viene a quitarle, no a darle. Nunca le dará, le va a quitar. Le dará falsamente cosas materiales, riquezas de la tierra, pero no le puede dar la salvación. Es un ladrón. Mire, se lo voy a poner en estas perspectivas. Creo que me entiende cómo le voy a hablar ahora figuradamente. Si alguien interrumpe o irrumpe mi casa a medianoche, estamos dormidos. Si alguien entra, un ladrón a mi casa a medianoche, y no viene a saludarme, obviamente, viene a robar, viene a destruir, es capaz de hacernos daño, viene tras mi familia. Yo escucho y sé que han entrado. Yo no me voy a sentar en la cama y decir, ¿qué hago? No hagan daño, no se lleven mis cosas de valor, no le hagan daño a mi familia. No, ellos vienen a destruir, vienen a robarle. ¿Sabe lo que voy a hacer yo? Si vienen a hacerle daño a mi esposa o a mis hijos, yo sé, esposos, identifíquense conmigo, yo sé que usted lo haría también como yo. Usted no se va a quedar sentado, usted va a ir a defender a su familia, usted va a defender su hogar. Usted no va a ponerse a esconderse o a temblar, no, usted va a defenderse, porque están entrando en su territorio. No estoy promoviendo violencia, estoy dando lo que deberíamos de ser como hombres. Tenemos que defender nuestras familias. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, caballeros? ¿Verdad que sí? Mire, si mi esposa me dice, Marilena, hay alguien aquí, hay alguien ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me tengo que levantar rápido. Y como anda en pijama, lo que sea, ahí tiene que haber en mí tiene que haber ahí una transformación. Si es que tengo que defender mi hogar, me voy a transformar ahí mismo en Chucky Chan. Si usted quiere, en Rambo, me voy a transformar hasta en Popeye si Dios quiere, pero mi familia la tengo que defender. ¿Sí me entiende, hermano, esposo? Me voy a transformar hasta en Gerald Butler o Liam Neeson, pero voy a defender a mi familia. Voy a luchar hasta el fin para defender lo que es mío, lo que Dios me ha dado hasta el final. Y vale más, será mejor que estos que están ahí me conozcan, será mejor que los vengan a defender, porque donde sea yo los elimino. Pensaríamos así. Es más, si me quitan la vida, hasta me regreso de la muerte para destruirlos, ¿verdad? Eso es cuando uno sabe que están destruyendo lo suyo. Eso es lo que Jesucristo hizo por usted. Sí, así lo hizo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, han tocado a mis hijos, Satanás, has destruido esa imagen que yo les di desde la creación. Pero pensaste que habías acabado conmigo, pensaste que me habías destruido en el jardín del Edén, querías mi gloria pero no te la di. Tuve que venir aquí ahora para ponerme con pelo a pelo
duelo contigo. Ay, pensaste que me mataste, Satanás, pero resucité al tercer día de entre los muertos por haber tocado a mis hijos. Yo tuve que salir de la tumba otra vez para traerles a mis hijos esperanza, para traerles a ellos el perdón, para traerles a ellos vida y vida en abundancia, para desenmascararte a ti por mentiroso, torciendo mi palabra. Ese es un buen padre que defiende su hogar, defiende su creación. Dijo: aquí estoy. No necesito ser un personaje de Hollywood para vencer a mi enemigo. Y lo derrotó. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso, amados hermanos, aunque la cabeza de Satanás está aplastada, estamos en guerra, como dice Martín Lutero. El cuerpo del diablo, como la serpiente, sigue golpeando a los cristianos, sigue maltratándolos por aquí y por allá, pero no tiene autoridad sobre usted ni sobre mí. Por eso usted le puede decir al diablo: hoy no, hoy no, hoy no. Mi casa no más, no mi familia, no mis finanzas, no mi salud, no mi iglesia. Tú no tienes lugar aquí en mi hogar. Yo pelearé en el nombre de Jesucristo. Yo defenderé mi hogar en el nombre del Señor. Pelearé en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que todos los demonios escuchan y tiemblan y se van, en el nombre del Señor Jesucristo. Diga usted: pelearé mi familia, mi hogar, mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. No voy a quedarme sentado pensando y tolerando: mañana será otro día, a ver si se va el diablo. No, no. Usted tiene que tener la espada de la palabra de Dios en su vida, porque es el poder que el Espíritu Santo le da. Al enemigo hay que conocerlo. Y por eso Dios nos dejó su palabra completita en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, diga: no, hoy no, mi casa no. No, yo soy seguidor de Jesucristo. Sé quién soy yo en Cristo Jesús. Sé que lo que tengo me lo ha dado el Señor. Tengo el poder del Señor, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, habita en mí también, porque la Biblia dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Estamos sí en una batalla, pero no luchamos contra personas, no lucho contra mi prójimo, no son mis hermanos. Y no son armas terrenales, tenemos las armas espirituales poderosas. Pablo así lo dijo, Pablo así lo habló en Efesios capítulo 6. Dijo: ustedes tienen la armadura de Dios. Escuche, es de Dios la armadura. Tienes el casco de la salvación, tienes la coraza de justicia. Me encanta cuando Pablo habla así, me parece que estoy viendo una pelea de gladiadores. Tienes el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, del maligno. Tienes el cinturón de la verdad, dice Pablo. Tienes los zapatos preparados con el evangelio. Qué descripción más gloriosa de un soldado en una lucha enfrascada contra el enemigo, porque los hijos de Dios somos valientes, amén, porque tenemos la coraza, la armadura de Dios. No es mía, es de Él. Y lo que a papá le queda bien y a mí me queda, entonces ¿quién se mete con esta armadura? Amén. Diga amén. Tenemos la espada del Señor. Tenemos espada para defendernos y estar en la ofensiva. ¿Cuál es su arma? El arma que yo tengo es la espada de la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva contra Satanás.
Es la palabra de Dios, no son sus ideas, no son sus percepciones de vida, no es su filosofía de vida, es la palabra de Dios. Y contra ella nadie puede librarse. Es la palabra de Dios. Esta es la espada contra las fuerzas de las tinieblas, que en cada batalla espiritual que usted y yo luchamos es poderosa, porque está Dios con nosotros. El Espíritu Santo es esta espada gloriosa, como dice Pablo, la espada de la fe. Cuando Pablo menciona esta armadura y menciona la espada, Pablo dice: tienes el gladius. El gladius era una espada corta de 60 centímetros, afilada por los dos lados. Era parte del armamento de un soldado romano para pelear cuerpo a cuerpo contra su enemigo. Creo que de ahí viene la palabra gladiador. Me encanta la película Gladiador. ¿La recuerda? Con Russell Crowe. Me encanta esta escena, la escena al final de la película, cuando el emperador Commodus quería luchar contra el gladiador. Ahora este general le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dice el gladiador en esta escena de la película: Máximos Décimos Méridos. Si la recuerda, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones de Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y tendré mi venganza, dice él, en esta vida o la otra. Cuando escucho o veo esta escena, me hace pensar en el Señor y en mí. Y cuando el enemigo me pregunta: ¿cómo te llamas? Alexus Merlus. Si me voy a meter en la escena de la película, comandante de los ejércitos de la iglesia San Pablo en Aurora, leal servidor al verdadero Rey de reyes y Señor de señores, a Jehová de los ejércitos, que es el Padre del Hijo que mandaste a la cruz, pero te avergonzó resucitando al tercer día de entre los muertos. Y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Soy vencedor en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? ¿No le parece eso espectacular, caballero hermano? Pararnos así como un gladiador y decir: soy hijo de Dios. Lo que hacemos entonces en la tierra seguro que hace repercusión en los cielos, como dice la película, en esta vida o la otra. Bien dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Esa es la espada de Jesucristo. Es la espada que Él utilizó cuando Él fue tentado, la palabra de Dios. Sí, quiso atacar a nuestro Señor en su debilidad. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, pensaba que todo estaba en el cuerpo y dijo: este tiene hambre y lo voy a atacar. Y no es así. Quizás algunos de ustedes dirán: pues yo nunca he sentido ningún ataque del enemigo. Yo no sé qué es estar bajo un ataque. ¿Sabe por qué no pasan ataques algunas veces en usted? Porque no ha sobresalido con su fe en Cristo Jesús. Por eso el enemigo atacó a Jesucristo. Estaba sobresaliendo.
Cuando sobresales valientemente por tu fe, el diablo te ataca. Cuando eres generoso con lo que tienes, el diablo te ataca. Cuando estás glorificando a Dios con adoración, el diablo te ataca. Cuando no solo vas a la iglesia, sino que eres la iglesia, el diablo te ataca. Cuando usas sus dones o tus dones para servir y hacer una diferencia en algún lugar, el enemigo te ataca. Jesús estaba glorificando a Dios. El diablo lo atacó, y lo atacó con 3 diferentes olas y fuertes, con 3 diferentes oleajes. Usted los conoce. Después de esos 40 días de ayuno y oración, como dice la Biblia en Mateo capítulo 4, el enemigo le manda la primera oleaje. Si eres hijo de Dios, tienes hambre, di que esas piedras se conviertan en bolillos, di que esas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús saca su espada, saca la palabra de Dios, porque reconoce y sabe quién nos está atacando. No era un transeúnte, no era cualquiera. Él sabía que era el diablo, y le dice: no solo de pan vive el hombre, escrito está. El enemigo no se quedó en paz y le manda la segunda oleada. Dice: párate aquí en el templo. Y lo llevó al templo, a la parte más alta, y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire cómo el enemigo también utilizó la palabra. Ataca ahora la fe, la dependencia en Dios. Y Jesús saca otra vez la espada y le dice: también está escrito, dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo no se quedó tranquilo, le mandó otra tercera oleada. Dice la Biblia que ahora lo llevó a un lugar más alto, ya no a la punta del templo, sino que lo llevó a la montaña más alta, y desde ahí le mostró todos los reinos de los cielos. A ver si ahora ya no era la fe, ya no era la religión, a ver si las cosas materiales, el mundo, las riquezas, todos los pensamientos. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, y le dice: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Es lo que él quería. Siempre desde la creación ser adorado. Y Jesucristo otra vez saca la espada. Nuestro Señor saca una vez más la espada y le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y ahí el diablo se fue derrotado, dice la Biblia, y lo dejó. Y entonces vinieron unos ángeles del cielo y le servían. Miren lo que pasa cuando usted está enfrascado en una lucha contra el enemigo. Después de la lucha viene la bendición de Dios. Vinieron los ángeles y atendieron al Señor Jesús. Dios nunca nos va a abandonar en ningún tipo de lucha. Bien dice el Salmo 119, versículo 11. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde está guardada su espada, amados hermanos? ¿En su corazón, en su mente, o no sabe dónde la dejó? ¿Dónde está? ¿Dónde dejó la espada? La última vez que vino el pastor a mi casa, no sé dónde quedó la palabra de Dios, dónde quedó la Biblia. Manda a los niños a buscarla. Muchas veces no sabemos dónde la dejamos. Somos más propensos a saber dónde está el app de Facebook o el app de Instagram o Snapchat o las noticias, pero no sabemos ni dónde está un app de la Biblia. Mucho menos vamos a saber dónde está la Escritura, dónde usted está guardando la palabra de Dios. Piénselo, amado hermano. Si estamos en una lucha y no saber dónde está la espada en tiempos de guerra, quizás una guerra perdida. Por eso, antes de que la palabra pueda salir de su boca, tiene que estar escondida en su corazón. Por eso dice la Biblia: de lo que la boca viene, del corazón sale. Por eso, ¿qué hace la palabra? Y con esto concluyo. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos exhorta cuando nos extraviamos.
La palabra nos dirige a la voluntad de Dios. La palabra nos consuela cuando sufrimos. La palabra nos anima a convertirnos en quienes somos para Cristo. La palabra nos equipa para hacer la perfecta voluntad de Dios. La palabra nos recuerda que no se trata de nosotros, todo se trata de Él. Él es el pan vivo, Él es el alimento espiritual. Nos alimentamos de la palabra de Dios, y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, nos fortalece, nos invade, nos cambia todo, nos convertimos en lo que el Señor siempre ha querido, porque ella es la palabra de Dios. Y por eso todos los días, dice la Escritura, escudriñad la palabra del Señor. No hay tiempo que perder en esta lucha y en esta guerra. Tenemos que estar armados con la Escritura, porque cuando el enemigo le tire la piedra y esconda la mano, usted sabe cómo responderle. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que lo conozcamos. Si usted aún piensa que el enemigo es aquel ser de rojo con cuernos, un trinche, un pico en la mano, usted también puede pensar que Jesucristo es un hippie con una oveja en la espalda y un bastón y con una cara muy noble y linda. No es así No es así. Apocalipsis 1, versículo 16 en adelante habla de que un día el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar, y dice que de su boca salía una espada de doble filo. Esa es su palabra. Esa es su palabra que nos enseña que Él tiene el poder y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos otra vez. Que esa palabra está con nosotros para defendernos, para que Dios sea glorificado en usted y en mí. Por eso el enemigo no tiene poder sobre ustedes. Me encantan las palabras de Martín Lutero, que dijo en una ocasión: entonces, cuando el diablo arroje tus pecados en tu cara como piedras y declare que mereces la muerte y el infierno, dile esto: admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Porque conozco a aquel que sufrió e hizo la satisfacción en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él está, allí yo también estaré. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios. Por eso somos más que vencedores, porque Él venció por nosotros. Amado hermano, amigo, yo no sé lo que usted está viviendo y pasando, pero no se deje engañar. No deje que a su familia la engañe el enemigo. Solo se conoce a Cristo y se tiene fe por la palabra de Dios, por el oír y el oír la palabra de Cristo. En ella está la verdad.